ocurrido en función de una estructura de velocidades por las cuales viajan las ondas sísmicas. Lo que vamos a concentrarnos el día de hoy es el lugar donde se originan todas esas ondas sísmicas, es decir, en la clase de hoy, pues no vamos a ver nada de ondas, simplemente vamos a ver qué es lo que está ocurriendo desde un punto de vista físico en el lugar donde se originan todas estas ondas, es decir, en la ruptura, que aquí, pues esta imagen ya la conocen, es un punto al interior de la Tierra en donde ocurre un deslizamiento entre bloques y ese deslizamiento da origen a la generación de ondas elásticas tridimensionales que se propagan a partir del punto del cual se originan. En la superficie, pues esas ondas se manifiestan también como ondas elásticas que van viajando. Bien, entonces, como les decía, vamos a fijarnos un poco en qué es lo que está sucediendo en el punto donde se origina el sismo, donde se da la ruptura sísmica. Vamos a parametrizar, a idealizar nuestra fuente sísmica, nuestra ruptura, como el lugar en donde un bloque se desliza con relación a otro, como pueden ver aquí en la imagen, no sé si alcancen bueno, si puedan distinguir, digamos, esta sería un bloque y esta parte sería el otro bloque. Inicialmente estaban juntos, este estaba sobre el otro, y entonces, debido a un deslizamiento, a una ruptura, este bloque cambia de esta posición a esta posición en la dirección que está indicada por este vector, que es el vector deslizamiento. Y aquí tenemos el foco, que ya lo hemos definido en algún punto. Vamos a suponer que estamos nosotros viendo la ruptura, digamos, de arriba hacia abajo, es decir, el lugar donde se origina la ruptura, es el plano que está aquí en verde, ¿sí? Entonces, hay un bloque que se está deslizando y que ocupa esta posición. Entonces, a partir de aquí, vamos a definir algunos parámetros que nos van a servir para poder tratar apropiadamente desde un punto de vista físico la fuente sísmica. Uno es la longitud de la ruptura, es decir, la longitud de este plano que vamos a llamar plano de falla, que es el plano en el cual se origina la ruptura, que vamos a denotar por la letra L, la longitud, y por lo tanto el ancho de este plano de falla como W. Entonces, este plano se caracteriza por tener dimensiones L por W. Ahora bien, el movimiento de un bloque con respecto a otro, pues vamos a definirlo, vamos a parametrizarlo usando tres cantidades. La primera es el azimut, que no es otra cosa que, digamos, si nosotros prolongamos el plano de falla que ocurre al interior de la Tierra en la superficie, lo que nos va a definir es una línea, es decir, la intersección de dos planos, pues matemáticamente define una línea. Esa línea es justamente esta línea que hace un ángulo phi con respecto al norte geográfico, ¿sí? La superficie de la Tierra, digamos que es esta. El norte está en una cierta dirección. Entonces, si yo me fijo en el ángulo que hace la intersección del plano de falla con la superficie de la Tierra, finalmente eso es una línea, ese ángulo que hacen esas dos direcciones me define lo que se llama azimut del plano de falla, ¿sí? Y puede variar, por lo tanto, desde 0 hasta 360 grados, porque vamos a tomar la convención de que se mide a partir del norte en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, de acuerdo con eso, este ángulo phi puede variar desde 0 hasta 360 grados. El otro parámetro que me va a definir mi ruptura es
la inclinación que tiene este plano de falla, ese es el plano de color verde, con relación a la horizontal, es decir, a la superficie de la Tierra. Aquí pueden ver ustedes, si esta es la superficie de la Tierra, esta sería, digamos, su prolongación, y el plano de falla está haciendo un ángulo delta, tiene una inclinación delta con relación a la superficie de la Tierra. Ese ángulo se le llama buzamiento o inclinación del plano de falla y se denota generalmente por la letra delta. Y finalmente, el otro ángulo que me va a definir completamente cómo se originó la ruptura es justamente la dirección del movimiento, la dirección del vector deslizamiento con relación al azimut del plano de falla, y ese ángulo yo lo llamo lambda. Entonces, son estos tres ángulos, phi, delta y lambda, los ángulos que me van a definir completamente la manera como se deslizó un bloque con relación a otro, y es lo que generalmente sirve para caracterizar completamente el tipo de falla, el tipo de fallamiento que ocurrió al ocurrir una ruptura. Aquí, por ejemplo, ustedes ven, en este caso en particular, lo que vemos es que el plano que está aquí se deslizó, digamos que hacia abajo, sobre el plano de falla. Entonces, eso define un tipo de falla en particular. Si el movimiento no hubiera sido hacia abajo, sino, por ejemplo, hacia arriba, es decir, que este plano hubiera subido con relación al plano de falla, hubiera sido otro tipo de falla. O si el movimiento es simplemente de deslizamiento, es decir, que este plano ni sube ni baja, sino que simplemente se desliza en esta dirección o en esta dirección, me define otro tipo de fallamiento. Entonces, generalmente los sismos se pueden caracterizar por pertenecer fundamentalmente a tres tipos de fallamiento, que son los que les acabo de mencionar y que aquí se muestran de una manera más esquemática. Por ejemplo, en el caso en el que hay un bloque, digamos este caso, que baja con relación al otro, estamos generalmente en este tipo de fallamiento. Es decir, está ascendiendo el material a la superficie de la Tierra. Al llegar a la superficie, caen los bloques alejándose del lugar donde salieron a la superficie de la Tierra, lo que forma un tipo de fallamiento que es el que corresponde al de esta figura. Este tipo de fallamiento tiene un nombre muy particular, se le llama fallamiento de tipo normal. El otro tipo de fallamiento es en el caso en que, como les dije hace rato, en lugar de que este bloque bajara, subiera con relación al otro, y caemos entonces en este otro tipo de fallamiento que da origen a los sismos. Es decir, aquí viene un bloque, en una placa tectónica que baja, entonces este bloque está relativo a este subiendo, lo que está provocando otro tipo de fallamiento, y a ese fallamiento se le llama fallamiento de tipo inverso. Es decir, un fallamiento normal es un fallamiento en el cual un bloque cae con relación al otro. El fallamiento de tipo inverso es aquel en el que el bloque sube con relación al otro. Y finalmente tenemos el otro tipo de fallamiento en el que no hay ni caída ni subida de un bloque, sino que simplemente uno se desliza con relación al otro, y este se le llama fallamiento de tipo lateral, ¿sí? Entonces, básicamente, esto coincide con lo que les dije al principio del curso, con los tipos de frontera de placas tectónicas, es decir, cuando hay una zona de divergencia, los fallamientos son de tipo normal, y por lo tanto los sismos son de ese tipo, se caracterizan por ser sismos, se les llama de tipo normal.
a diferencia de las zonas de subducción o zonas de convergencia, donde una placa llega, choca y cae. Aquí se produce el movimiento hacia arriba de esta parte del fallamiento del bloque con relación al otro, y entonces es un fallamiento de tipo inverso. En otras palabras, en las zonas de convergencia los fallamientos son de tipo inverso. Y existe el otro tipo de frontera de placas tectónicas en donde un bloque se desliza con relación a otro de una manera horizontal, es decir, sin haber ni subida ni bajada de bloques, y es el fallamiento de tipo lateral. Entonces, es justamente esos tres tipos de fallamiento que coinciden con los tres tipos de fronteras de placas tectónicas, que es donde se dan la gran mayoría de los sismos en el mundo, y por lo tanto los sismos pueden ser de tipo normal, de tipo inverso o de tipo lateral. Entonces, básicamente, digamos, la fuente de los sismos se caracteriza fundamentalmente por dar qué tipo de fallamiento es, pero no solamente qué tipo de fallamiento, sino cuantificarlo, es decir, dar los tres valores de los ángulos phi, delta y lambda. Entonces, cuando nosotros damos esos tres valores, ya estamos caracterizando completamente cómo fue la ruptura al interior de la Tierra. Bueno, si nosotros, digamos, idealizamos un poquito la ruptura, vamos a ver que esta no es, digamos, de una manera instantánea ni puntual. En general, lo que ocurre es lo que se ve aquí, que hay una propagación de la ruptura. Es decir, por ejemplo, si nos referimos a esta parte de la figura, si la ruptura empieza en este punto, pues no rompe y ya termina, sino que en general la ruptura se está propagando una cierta distancia, una cierta longitud L, hasta que alcanza un cierto punto en que se detiene por razones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si nosotros consideramos que este es el foco del sismo y aquí tenemos el lugar de registro o la estación, y nosotros definimos apropiadamente los valores de la distancia del foco a la estación como R0, la distancia del punto donde se detiene la ruptura a esa estación como R, y el ángulo que hace justamente la dirección de la ruptura con la dirección inicial, con el azimut de la ruptura con relación a la estación como el ángulo teta, siendo que esta es la dirección de la ruptura, y que además la ruptura se propaga a una cierta velocidad que la vamos a llamar BR o velocidad de ruptura. Lo que vamos a ver, si consideramos esta como la propagación de la ruptura, es decir, que no es una fuente puntual en un punto que rompe y ya ahí acaba, sino que esa ruptura se propaga una cierta distancia, nosotros vamos a ver que la duración de la ruptura o tiempo TR se puede describir básicamente, de acuerdo con lo que les acabo de decir, en lo que le llaman caja de estas boxcar, o sea, caja de estacionamiento, pues, que me define cómo es el tiempo de la ruptura. El tiempo de la ruptura, considerando todos estos parámetros, no lo voy a hacer aquí, eso está en cualquier libro de texto, se puede expresar en función de estos parámetros de esta manera. Es decir, el tiempo de la ruptura es una función de la longitud de la ruptura, de su velocidad de propagación, obviamente, de la velocidad de las ondas que nosotros estamos detectando por acá, ¿sí? Es decir, esta velocidad no es la velocidad de la ruptura, sino que es la velocidad de las ondas que están viajando del foco o de cualquier punto de la ruptura a la estación, ¿sí? No hay que confundir. Una es la velocidad con la que se propaga la ruptura y otra es la velocidad de las ondas que genera esa ruptura, que pueden ser la velocidad de las ondas P o la velocidad de las ondas S, muy diferente de BR, que es la velocidad de la ruptura, y del ángulo que va haciendo. Entonces, así es como podemos nosotros
definir, digamos, el tiempo de duración de la ruptura en función de cada uno de estos parámetros, de L, de BR, de teta y de la velocidad de las ondas que nosotros estemos considerando. Digamos que este es el aspecto de considerar que la ruptura no se efectúa de una manera instantánea ni puntual, sino que tiene una propagación. Adicionalmente, digamos que el deslizamiento que tiene lugar a lo largo del plano de falla, pues no es instantáneo, sino que tarda un cierto tiempo en deslizarse los dos bloques. Es decir, no pasa, digamos, de la posición inicial un bloque a la posición final con respecto al otro de una manera instantánea, sino que transcurre un cierto tiempo que lo vamos a llamar TD. Si nosotros derivamos, aquí estoy graficando simplemente el deslizamiento, el porcentaje de deslizamiento en función del tiempo. Inicialmente no se están deslizando, ocurre el sismo, empiezan a deslizarse los dos bloques hasta que alcanza, digamos, el 100% de deslizamiento y después ya permanece en la misma posición. Bueno, este tiempo, digamos, de subida en el que se está efectuando el deslizamiento, que lo vamos a llamar TD, al derivarlo, también me da una función boxcar en el tiempo, que ahora tendrá una duración, un largo TD. Entonces, si nosotros consideramos que la ruptura es la convolución, por un lado, del tiempo de ruptura por efecto de propagación convolucionado con el tiempo de subida o de duración del deslizamiento hasta el punto en que se alcanza el deslizamiento total, nosotros vemos que si convolucionamos estas dos funciones, estas dos cajas de carro, lo que vamos a obtener es una función trapezoidal, cuya duración total es justamente la suma de TR, es decir, el tiempo de ruptura más el tiempo de duración de la fuente, y que es básicamente lo que me diría la base de este trapecio. Entonces, esto suponiendo que ocurre la ruptura en condiciones así muy ideales, tendríamos nosotros una función fuente, una duración de la función fuente, que es esto en forma trapezoidal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Como no es un medio homogéneo, como las velocidades, como las direcciones no son únicas, sino que pueden estar variando, en realidad lo que nosotros vemos en la Tierra al calcular la función fuente, esto lo llamamos la función fuente del sismo, vemos que no es exactamente un trapecio, sino que es algo muy similar. Obviamente, antes de continuar, quiero enfatizarles que no es lo mismo este trapecio si nosotros lo vemos desde aquí, nosotros lo vemos desde acá o nosotros lo vemos desde acá. Obviamente, si nosotros estamos en este punto de la ruptura, nosotros lo que vamos a ver es un trapecio, pues, de más estrecho que ancho. Es decir, si esta es la dirección de la ruptura, aquí está la falla, nosotros vamos a calcular una función fuente de este tipo, es decir, cuando el ángulo es 0 grados. Mientras que si nos encontramos en dirección opuesta, 180 grados, este trapecio se va a ensanchar, pero se va a chaparrar, de tal manera que el área siempre se conserva igual. El área, a final de cuentas, me va a representar la energía liberada por el sismo. Si nosotros nos encontramos en direcciones perpendiculares a la dirección de ruptura, pues nosotros vamos a ver que es un trapecio intermedio a ambos, pero no importa de qué lado estemos, vamos a ver que el área, que la forma del trapecio, las dimensiones son las mismas. El área siempre va a ser la misma, que va a estar relacionada con lo que voy a llamar el momento sísmico, ya lo he definido en clases anteriores, y está relacionado directamente
con la energía liberada. Entonces, esto es lo que me definiría cómo vería yo la fuente desde el lugar donde esté en virtud de la propagación de dicha fuente, es decir, de no ser una fuente puntual. En otras palabras, la directividad de la radiación está relacionada por el lugar desde donde yo esté observando el sismo, si es en la dirección hacia donde se dirige la ruptura o en la dirección contraria o en direcciones perpendiculares. Yo voy a ver la duración de la fuente durar con un tiempo mayor o menor. Sin embargo, la energía siempre va a ser la misma. Ahora bien, ¿qué pasa en los sismos reales? Pues lo que pasa en los sismos reales pues es que yo veo esto como función fuente, es decir, yo grafico la razón de liberación de momento sísmico en función del tiempo. Yo tengo justamente una función fuente de esto, es decir, no tengo exactamente trapecios, sino que tengo cosas de este tipo. Aquí, por ejemplo, yo veo una función más bien angosta, estrecha, que ancha, como puede ser aquí esta parte. Esto dura menos que esta parte, entonces aquí me puede decir, digamos, de qué lado de la fuente estoy yo viendo la mayor parte de la liberación del momento sísmico. Este es el caso de una fuente de un sismo real, de hecho, que tiene un momento sísmico cuyo valor está aquí y que no es otra cosa que la integral de esta función fuente, lo que me da el valor del momento sísmico, como ya está aquí comentado, ¿no? El área es justamente el valor de ese momento sísmico. Si yo mido esta área, pues yo puedo decir más o menos cuánto fue el momento sísmico, es decir, de qué magnitud fue, pero no solamente eso, sino saber cuánta energía liberó. Entonces, estas son, digamos, las apariencias de las funciones de fuente de un sismo real. Bien. Ahora bien, idealizando un poco cómo se produce esa ruptura. Esa ruptura, pues nosotros tenemos igualmente que parametrizarla. Nosotros ya vimos que a partir de la duración de la fuente, en virtud de su dirección de propagación y de su duración de deslizamiento, nosotros tenemos funciones de este tipo. Pero ¿cómo podemos, digamos, modelar, cómo podemos tener un modelo que me dé este tipo de fuente que yo estoy obteniendo? Pues uno diría, es una fuerza que está actuando, que está produciendo la separación de los bloques en el plano de falla, en el foco del epicentro, y lo cual podría yo ejemplificar como una sola fuerza. También yo podría, pero si yo tengo esto, una sola fuerza, acuérdense que por la segunda ley de Newton debe de haber una aceleración, un desplazamiento, y en realidad lo que nosotros vemos es que el terreno no se desplaza de manera indefinida, sino que se puede desplazar, luego se regresa, al final puede haber un cierto desplazamiento, pero va a ser menor. Entonces, como que una sola fuerza actuando en el foco, en la zona de ruptura, no me modelaría apropiadamente, no me reproduciría apropiadamente lo que es un sismo, lo que es la función fuente. Si yo pienso, por otro lado, que no es una sola fuente, sino que es un par de fuerzas de este tipo, acuérdense que un par no es otra cosa que un par de fuerzas que actúan en dirección de la misma magnitud, en direcciones contrarias y separadas una cierta distancia, que puede ser así o así, lo que podría hacer que se ocurriera el sismo sin que hubiera un desplazamiento del terreno. Sin embargo, aquí también hay un problema. Un par de fuerzas de este tipo, lo que en general va a producir, como ustedes saben, es una torca. Es decir, un par de fuerzas me va a producir una torca, es decir, un giro del material. Lo que nosotros observamos en la naturaleza es que no existen esos giros en el material. Entonces, tenemos que apelar a un modelo de fuerzas un poco más complicados y llegamos al doble par de fuerzas.
El doble par de fuerzas me reproduce apropiadamente lo que ocurre, lo que nosotros observamos en la naturaleza y que es básicamente el desplazamiento. Lo que me va a producir es que generalmente un par de fuerzas me va a producir giro en un cierto sentido y el otro par de fuerzas me va a producir giro en el sentido opuesto. Entonces, en total, lo que yo voy a observar es que no hay giro. También podría ser un doble par de fuerzas de este tipo. Sin embargo, un doble par de fuerzas de este tipo, si se fijan, no me va a reproducir completamente la forma de onda que yo quiero. En realidad, este doble par de fuerzas lo que me puede reproducir son cosas como explosiones o implosiones, es decir, cuando una cierta cantidad de dinamita, una bomba nuclear, explota en el subsuelo, en general se producen ondas expansivas, es decir, una expansión del material, una dilatación del material. Entonces, ese tipo de fuentes que producen ondas, pero no ondas sísmicas, pero no naturales, sino artificiales, pues se pueden modelar apropiadamente con dobles pares de este tipo. Sin embargo, la gran mayoría de los sismos reales, de los sismos naturales, de los que se producen de manera natural en la naturaleza, se modelan con un doble par de fuerzas, como se muestra aquí. Entonces, para poder reproducir un sismo necesitamos un doble par de fuerzas. Bien, si para poder simplificar esto, pues vamos a suponer, obviamente, en la naturaleza los desplazamientos no siguen todos la misma dirección, sino que hay desplazamientos mayores que tienen una cierta dirección preferencial, hay desplazamientos menores que pueden cambiar la dirección. Aquí es una expresión del momento sísmico. Nosotros vamos a aproximar lo que ocurre en la naturaleza por algo así como una zona de falla, en este caso de tipo rectangular, que mide L por W, que es la que vimos, lo que es el plano de falla, y que se desplaza una cierta distancia en dirección del vector desplazamiento y que nosotros podemos ya, digamos, parametrizar como esta cantidad del momento sísmico, un producto de las características del material, es decir, una constantes elásticas, multiplicado por el desplazamiento, por la longitud de la falla y por el ancho de la falla, que esto puede matemáticamente ser modelado como un doble par de fuerzas, que no es otra cosa que el producto de la magnitud de la fuerza por su brazo de palanca o su separación entre ese par de fuerzas. Entonces, esta va a ser la manera como vamos nosotros a modelar de aquí en adelante todas las rupturas sísmicas que son naturales, es decir, no explosiones, no cosas que son artificiales, como son una explosión en una mina, una explosión en una bomba nuclear, etcétera, que son, digamos, fuentes de sismos, pero son fuentes de tipo artificial, es decir, son producidas por el hombre, no son las dadas en la naturaleza. Entonces, la manera como nosotros vamos a parametrizar es justamente esto con esta cantidad de momento sísmico, que es el producto de estas tres cantidades. Bien, y de acuerdo con eso, pues los sismos pues se pueden clasificar según el tamaño de digamos, de su área de ruptura, los podemos clasificar de acuerdo con su magnitud. Por ejemplo, los sismos más pequeños, como el ocurrido en San Fernando en 1971 de magnitud 6.6, que produce desplazamientos entre los bloques del orden de las unidades de metro, pues podemos caracterizarlo así y lo vamos a comparar con sismos más grandes como magnitud 7.8, 8.4, 8.3, en donde las cantidades ya son más grandes, tanto la longitud como el ancho de la falla ya son cantidades mayores. Por ejemplo, esta es una parametrización del sismo de San Francisco de 1906,
que tuvo deslizamientos del orden de los 4 metros. Pueden hacer la comparación entre sismos más pequeños, 1.4 metros a 4 metros, hasta sismos gigantes, supergigantes, como el de Alaska de 1964, que tuvo deslizamientos del orden de los 7 metros, anchos de falla del orden de los 100 kilómetros, hasta sismos como el de Chile de 1960, en los que ya les he dicho algunas veces que es el sismo más grande que ha sido registrado en la historia sísmica de la humanidad, que tuvo un deslizamiento en el plano de falla del orden de 21 metros y longitudes de ruptura de varios cientos de kilómetros a lo largo de toda la costa chilena. Entonces, es la manera como se pueden diferenciar los sismos en función ya sea de su desplazamiento, de su longitud o de su ancho de ruptura. Bueno, entonces, en lo que concierne a la manera como se dan los sismos, sí se acuerdan que yo ya les he dicho, ya han visto esta imagen varias veces, cómo se puede, digamos, la falla, cómo puede ser de alguna manera parametrizada, en donde vemos que hay un movimiento de un bloque con relación a otro, en donde llega al inicio el material se deforma sin romperse, después llega un momento en que se rompe, hay un corrimiento brusco de la parte superior de la superficie terrestre, en donde se rompe, y después llegamos nuevamente a esta situación en donde continúa el movimiento. Esta imagen ya la han visto varias veces, pero aquí ahorita lo que a mí me interesa es de alguna manera poder de alguna manera explicarles cómo está sucediendo esa ruptura. Bien, como ustedes saben, para que ocurra una ruptura, desde el punto de vista físico, se requiere que vencer una fricción. Ahora bien, si recuerdan, hay dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática es, digamos, que se define por un coeficiente entre la fuerza que se aplica y la normal a esa fuerza, es, digamos, me dice qué tan grande es el esfuerzo que yo tengo que hacer para poner a deslizarse un bloque con relación a otro. Ese sería, definiría el coeficiente de fricción estática, a diferencia del coeficiente de fricción dinámica, que, como ustedes saben, en física es, digamos, el esfuerzo que hay que hacer para mantener el movimiento de un bloque con relación a otro. No es lo mismo iniciar el movimiento que una vez iniciado continúe de una manera, digamos, normal, de una manera continua. Entonces, aquí lo que yo estoy graficando es en cuanto a la fricción estática, los esfuerzos de corte en función de los esfuerzos normales. ¿Cómo deben de ser los esfuerzos de corte con relación a los esfuerzos normales para que se produzca, para iniciar el movimiento? Y puede verse que la tendencia entre esos tipos de esfuerzos es básicamente lineal. Tan es lineal que existe una ley que se llama ley de Bayerly, que me dice cómo deben de ser los esfuerzos de tipo normal con relación a los esfuerzos de corte para que se pueda vencer la fricción estática en los sismos en la Tierra. Y bueno, aquí pueden ver que la mayoría de todos los materiales, las rocas que le llamamos aquí, pues la relación entre un esfuerzo y otro, pues es básicamente de tipo lineal. A diferencia de la fricción dinámica. Aquí lo que nosotros vemos es que inicialmente, y aquí estoy graficando el coeficiente de fricción ya dinámica, no estática, donde inicialmente se produce la ruptura, empieza y para que siga el movimiento, pues resulta que hay un coeficiente de fricción que tiene que ser vencido y que el movimiento puede ser modelado mediante diferentes leyes como son las que se muestran aquí. Aquí simplemente lo que les estoy mostrando es cómo es
cómo varía el movimiento, cómo varía la fricción en función de que el movimiento entre los bloques se está iniciando o ya inició. Como inicialmente pueden ver ustedes que hay una fricción que se tiene que vencer, pero después esa fricción ya va disminuyendo poco a poco, siguiendo una cierta ley. Entonces, cuando ocurre un sismo, tenemos que ver inicialmente cómo se inicia, pero después cómo se va propagando la ruptura. Bien, esto está relacionado básicamente en las zonas de subducción, para ser, digamos, más específico, cómo hay lugares en donde se tiene que vencer la fricción estática y después la fricción dinámica para que ocurra el deslizamiento. Resulta que los sismos se van a generar de una manera, digamos, muy simplificada, cuando los esfuerzos están ocurriendo y están poco a poco alcanzando el valor del coeficiente de fricción estático. Una vez que se vence el coeficiente de fricción estático, inicia el deslizamiento, pero puede suceder que inmediatamente se detenga, es decir, hay un movimiento entre los dos bloques, pero inmediatamente se detiene porque las características del material son así, y entonces se dice que ese es un lugar estable desde el punto de vista sísmico, que se llama, sería esta parte amarilla. Pero hay otras ocasiones en que si el movimiento es tal que no se detiene, sino que continúa, entonces estamos en una zona inestable. Y esa zona inestable es lo que va a producir en realidad el sismo, cuando el movimiento, al vencerse la fricción estática, no se detiene, sino que continúa, y entonces caemos en la fricción de tipo dinámico y el movimiento va a continuar generándose las ondas sísmicas, y por lo tanto caemos en una zona que es inestable, o que se le llama aquí en inglés unstable or velocity awakening, que está aquí en color rojo. Y esta es justamente una zona muy específica en las zonas de subducción, que se le llama zona sismogénica. Es decir, la zona sismogénica no ocurre a todo lo largo del contacto entre las placas tectónicas, entre los dos bloques. Ocurre solamente en una cierta región muy particular, en donde las condiciones físicas del material se dan de tal manera que se produce se continúa el deslizamiento de manera inestable y se produce el sismo. Si el deslizamiento se diera, por ejemplo, a una profundidad mayor, inmediatamente se detendría, porque caeríamos nuevamente en una zona estable. Entonces existe una zona muy particular en todas las zonas de subducción, que es la zona sismogénica, que es la zona particular donde se pueden generar los sismos. Ni antes ni después se pueden generar. A esa zona se le llama zona sismogénica. Por acá tenemos, para mayor referencia, la trinchera. Este bloque está subduciendo por abajo de este otro, y que se puede considerar esta como la placa oceánica, esta la placa continental, y hay una zona muy particular que es la zona sismogénica, que está aproximadamente a 15 kilómetros de profundidad, en donde las condiciones físicas del material se dan para que ocurra el deslizamiento y por lo tanto la generación de sismos. De una manera más esquemática lo pueden ver ustedes aquí. Aquí existe la corteza oceánica que está subduciendo, y aquí está la corteza continental. Entonces empieza a deslizarse la corteza oceánica por abajo, y hay una cierta zona que es la zona sismogénica, en donde se dan las condiciones de fricción, de densidad, de temperatura apropiadas para que el deslizamiento se vuelva inestable y se produzcan los sismos, que es la zona sismogénica. Más allá de esa zona,
pues ya se vuelve nuevamente estable y ya no se producen sismos en esta parte, sino únicamente en esta parte. Entonces, esto es una característica bien importante de todas las zonas de subducción del mundo, identificar exactamente dónde se encuentra la zona sismogénica, porque permite conocer cuál es el lugar donde pueden originarse las rupturas que pueden provocar sismos muy grandes o sismos tan devastadores como los sismos de 1985 en México o de 2017. Bien, entonces, si nosotros vemos cómo se va deformando el material, vemos que hay puntos en donde ocurre el desplazamiento, pequeños o pueden ser grandes, pero aquí hay algo muy interesante. Cuando ocurre un sismo, el material brinca, digamos, se desliza de manera rápida, pero después de que ocurre el deslizamiento, no vuelve a iniciar, no vuelve a su capacidad de deformación como la tenía antes, sino que existe un cierto periodo de tiempo en el que sigue una tendencia no lineal hasta que recupera nuevamente la tendencia que tenía antes de que hubiera la ruptura, y es esta zona, este periodo de tiempo que puede durar desde meses hasta decenas de años, lo que se llama el periodo de deformación anelástica o relajación posísmica, y que se ha visto que ocurre en casi todas partes del mundo. Pero este periodo solamente se ha descubierto a raíz de la instalación de instrumentos GPS en las zonas sismogénicas. Antes, cuando no existían ese tipo de instrumentos, no se sabía la existencia de este tipo de periodos de deformación anelástica. Fue hasta que se desarrollaron esos instrumentos y hasta que se instalaron en las zonas sismogénicas cuando nos dimos cuenta que existen estos pequeños periodos que son muy importantes, en donde el material no se comporta de una manera completamente elástica, sino que se comporta de una manera dúctil. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros tenemos, este es el mismo esquema que siempre hemos presentado de otra manera. Inicialmente tenemos que después de un gran sismo, tenemos en la parte superior la parte elástica de la corteza y en la parte inferior la parte dúctil. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte se comporta de una manera, digamos, elástica, en donde está resistiendo, y la parte dúctil tiene la capacidad de deformarse a medida que los esfuerzos están actuando sobre esta parte. Entonces, después de un cierto tiempo, la parte elástica está resistiendo, la parte dúctil se está deformando, como se ven aquí por estas pequeñas líneas que están aquí indicadas. Después de un cierto tiempo ya mayor, pues lo que se ve es que la parte dúctil ya se deformó bastante, pero todavía no ocurre la ruptura en la parte elástica, en la parte superior, pero el material en la parte inferior ya se deformó de una manera bastante considerable. En cuanto ocurre la ruptura, existe el corrimiento rápido en la parte superior, lo que les he mostrado siempre, es decir, que ocurre la ruptura y entonces esta parte, por así decirlo, alcanza a la parte inferior que ya se había deformado desde años antes. Sin embargo, hay una parte muy cerca entre la frontera, entre la parte elástica y la parte dúctil en la parte inferior, que está como acoplada a esta parte y queda deformada esta parte. Y es esta parte deformada lo que produce la relajación posísmica que les mostré en la diapositiva anterior. Es decir, años después, meses después de que ocurre un sismo, esta parte se empieza nuevamente a deformar nuevamente hasta ocupar la posición que tenía como al inicio de lo que llamamos el ciclo sísmico. Entonces, este es el origen justamente de ese periodo de relajación posísmica.
Digo, esto es lo que les estoy mostrando de una manera muy esquemática, lo que está ocurriendo en una falla de este tipo, ¿no? O sea, una falla de corrimiento de rumbo. Podemos dividir la parte elástica en la parte superior y la parte dúctil en la parte inferior. Entonces, digamos, este es el origen y la explicación un poco más detallada de lo que es la teoría del rebote elástico que les he venido repitiendo desde el inicio del curso. Como sucede, en realidad no es tan sencilla, sino que, digamos, se puede caracterizar en todos estos detallitos que se pueden estudiar y que se ve prácticamente que ocurre a lo largo de todo el ciclo sísmico. Bien, entonces, ¿qué pasa, digamos, en las zonas de ruptura? Si nosotros graficamos el momento sísmico en función del área de ruptura, nosotros vemos que la mayoría de los sismos caen en una cierta tendencia que es lineal, una cierta tendencia que se puede ajustar a una ecuación, a una línea de este tipo, donde estoy graficando el logaritmo del momento sísmico en función del logaritmo del área de ruptura. ¿A qué llamo área de ruptura? Al área total que rompe considerando el sismo más todas sus réplicas. Si yo mido después de cierto tiempo el área que rompió después de haber ocurrido un montón de réplicas, pues lo que yo tengo son dos valores, momento sísmico del evento principal y el área de ruptura. Yo veo que siguen una ley de este tipo, donde el área está medida en metros cuadrados y pueden ver que hay una relación aquí de 1.5. Ahora bien, esto es lo que nosotros vemos, digamos, de una manera práctica. Cuando nosotros observamos miles y miles de sismos, vemos que ocurre esta relación que podríamos considerarla como de tipo empírico. Si nosotros nos referimos a parámetros como el momento sísmico, que ya lo definimos anteriormente, vamos a ver que también llegamos a la misma conclusión. Si obtenemos el logaritmo de esta relación del momento sísmico en función del área de ruptura y del deslizamiento, lo que nosotros tendríamos es esto, el logaritmo de esta ecuación me da esto. Si nosotros lo igualamos con esta relación de tipo empírico, pues lo que nosotros llegamos después de ciertos pasos algebraicos es que el deslizamiento entre los bloques, el desplazamiento está relacionado con el área de ruptura en una relación de este tipo, considerando un valor promedio de características del material de 30 gigapascales como el valor de mu, es una constante del material. Entonces nosotros vemos que el deslizamiento varía, el deslizamiento entre los bloques varía como la raíz cuadrada del área de ruptura, lo cual es ya, digamos, una relación importante que me permite de inferir cómo fue el desplazamiento al interior de la Tierra, cuánto fue el desplazamiento en función del área de ruptura. Y si consideramos un parámetro que vamos a llamar caída de esfuerzos, que no es otra cosa que la diferencia entre el esfuerzo antes y después del sismo, y nosotros consideramos diferentes tipos de fallas, como por ejemplo una falla de tipo rectangular, como es la que hemos visto, o fallas de tipo circular, que son las más comunes, nosotros podemos llegar a deducir nuevamente que el logaritmo del momento sísmico está relacionado al área con aquel coeficiente de 1.5, pero ahora también vamos a tener aquí este otro valor que es la caída de esfuerzos. Este parámetro es muy importante porque nos ha permitido ver que la mayoría de los sismos en el mundo tienen caídas de esfuerzo que no varían tanto. O sea, puede ser un sismo muy pequeño o un sismo muy grande, las caídas de esfuerzo en general son constantes dentro de un cierto rango de valores para los sismos. Entonces, esto se conoce como ley de escalamiento de los sismos y ha sido un descubrimiento, un desarrollo, un logro muy importante de la sismología teórica, observar que las caídas de esfuerzo
para cualquiera que sea el tipo de sismos, son más o menos constantes. Es decir, no importa si son sismos grandes, sismos pequeños, la caída de esfuerzos va a ser siempre constante y es lo que se conoce como ley de escalamiento de los sismos, o decimos que los sismos son autosimilares, es decir, que no importa el tamaño del sismo, la caída de esfuerzos es siempre la misma y que podemos relacionarlo con su magnitud o su energía y su área de ruptura en función de esta relación. Bueno, bueno, yo creo que por aquí paramos. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme. Yo tengo una duda sobre Sí, las zonas sismogénicas. sí, adelante, José. ¿Se pueden identificar, por ejemplo, en la costa de Acapulco, se puede identificar dónde está justamente esa zona sismogénica y cómo le hacen? Sí, sí se puede identificar. Se puede identificar, digamos, observacionalmente dónde ocurren la mayoría de los sismos costeros. Ocurren en una cierta franja muy estrecha. Sí, es todo un reto para la sismología poder definir exactamente hasta dónde llega la zona sismogénica, digamos, tierra adentro o tierra afuera. Y ha sido gracias al desarrollo de los modernos instrumentos GPS instalados en tierra y a la instalación de sismómetros o instrumentos en el fondo del mar que se les llama OBS, que ha sido posible definir exactamente dónde está la zona sismogénica. En otras palabras, definir cuál es la zona de fricción dinámica que es posible que se encuentre en la parte, sobre todo en la parte del mar. De hecho, quiero decirles que actualmente acaba de regresar una expedición de varios investigadores del Instituto de Geofísica en colaboración con la Universidad de Tohoku en Japón, en donde pusieron instrumentos en el fondo del mar, los dejaron 2 años, esos instrumentos junto con los instrumentos que hay en tierra, van a permitir definir cuál es la zona de máxima fricción en la zona de subducción en México, es decir, de dónde a dónde va esa zona de fricción y por lo tanto definir esa zona sismogénica. Eso, digamos, es un tema muy actual, está actualmente en desarrollo y qué bueno que haces esa pregunta porque es algo que es lo que busca la mayoría de los investigadores, poder definir justamente esa zona sismogénica. Cuando no existe toda esa instrumentación que se tiene actualmente, pues no hay otra manera más que cartografiar los sismos históricos, ver dónde ocurren y de ahí inferir una posible zona sismogénica, pero siempre va a estar la incertidumbre de definir exactamente su límite. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, otra. Y ¿Sí? entonces, identificando esta zona sismogénica y con las características de la zona de subducción, podemos encontrar cuál sería el máximo sismo que se puede producir a través de una zona, de una zona sismogénica, ¿no? Por supuesto, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta, muy interesante, también, porque es justamente el tamaño de la zona sismogénica lo que me va a permitir saber cuál es el tamaño del máximo sismo que se puede producir. Si me permiten, nada más les voy a compartir una última diapositiva, digo, la dejé, pero a ver, déjenme ver, a ver. Está por acá. A ver. Sí, sí, la ven. Ah, no, esa no es la siguiente. Sí ven esta, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, es justamente, digamos, si yo tengo aquí la zona sismogénica,
En esa zona sismogénica pueden ocurrir temblores de diferente tamaño. Aquí está temblores más chicos, temblores medianos, temblores grandes. Aquí están las dimensiones que ya hemos visto, el desplazamiento entre los bloques, la longitud y el ancho del área de ruptura del sismo, ¿no? Entonces, el sismo no puede irse más allá de la ruptura de la zona sismogénica, precisamente por lo que les acabo de decir, porque pues las características del material se dan solamente en esa zona para que exista la ruptura. Entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas son muy grandes? Pues que la ruptura llega un momento en que ya no puede crecer hacia lo ancho. Entonces, ¿qué pasa? Crece hacia lo largo de la zona sismogénica. Y son los grandes eventos que se dan y que tienen longitudes de ruptura de centenas de kilómetros, justamente porque la manera como crecen no pueden sobrepasar la zona sismogénica. Entonces, es justamente esto lo que me permite definir cuál puede ser el tamaño máximo de un sismo. Desafortunadamente, como no está bien definida esa zona sismogénica, pues estamos especulando en que si, por ejemplo, la brecha de Guerrero puede dar origen a un sismo de magnitud hasta 8 o un sismo de magnitud 7. Eso no lo podemos saber dependiendo qué tan grande es esa zona sismogénica. Y ese es un tema que obviamente está sujeto a debate y que se está investigando actualmente. Poder decir qué es lo que la gente quiere saber, cuánto es el temblor más grande que puede suceder, por ejemplo, en la brecha de Guerrero. Sabemos que puede llegar a ser hasta de magnitud 8, pero no sabemos cuánto más. Sabemos que puede ser menos, pero no sabemos hasta dónde más. Entonces, sí, esta es una pregunta que está sujeta a debate en la actualidad, ¿no? Es una pregunta muy interesante la que haces. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, bueno, pues les voy a poner aquí la clase de hoy, se las voy a poner más tarde y nada más quiero reiterar, cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna pregunta de la tarea, pues no duden en escribirnos. Si no saben cómo hacerlo, no se queden así y no la entreguen. Traten de entregarla y si no saben cómo, les decimos cómo. El chiste es que aprendan, no que pasen tareas. Digamos, lo importante es que aprendan con la tarea, no de ponerlos a prueba, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Es Ok, que nos tomamos unas vacaciones está bien, que sí, ya no, hacían yo lo falta. entiendo, no hay problema, no hay problema. Sale, pues entonces nos vemos la semana que entra, que les vaya bien, nos vemos. Sí, profe. De hecho, yo le marqué, bueno, le mandé